Queridos hermanos, estamos al final del Triduo Pascual, que es el tiempo que va entre la Cena del Señor del Jueves Santo y las segundas vísperas del Domingo de Resurrección. Y ahora nos ubicamos en la Vigilia Pascual, que es la madre de todas las vigilias. Y voy a hablar un poquito, voy a comentar algo, porque siempre me hacen preguntas sobre la liturgia, ¿no? Sobre qué corresponde, no corresponde, cuándo corresponde. Bueno, creo que es muy útil hacerlo ahora. Ahora, ¿por qué es tan importante el Triduo Pascual? Porque en el Triduo están presentes los misterios de la salvación, de nuestra salvación, que fueron llevados a cabo por nuestro Señor. ¿Y cuáles son estos misterios? Bueno, son la institución de la Eucaristía, la pasión del Señor, la muerte del Señor y su resurrección. Y todos están ahí contenidos, conforman una sola unidad. Ese único misterio en el que cada celebración en cada celebración se acentúa un aspecto. Es decir, hemos pasado en cada día un aspecto, acentuamos. Por ejemplo, el jueves, la Cena del Señor, la celebramos el jueves. Luego del atardecer, ya en las noches, recordamos los dos grandes dones y misterios que nos fueron dados por el Señor, que son la Eucaristía y el sacerdocio ministerial. ¿Y para qué el sacerdocio ministerial? Para que ese sacrificio que el Señor hace de salvación y que lo hará al día siguiente, esa presencia suya se perpetúe en el tiempo. Es decir, el sacrificio y la presencia de él en el tiempo, a través del sacerdocio ministerial. Es decir, no fue esa única vez que celebró la misa, como decíamos que es una misa que está en 2 días, el jueves y el viernes, sino que nos dejó el sacerdocio para perpetuarlo, el sacrificio y para estar presente. El Viernes Santo, en cambio, está centrado en la memoria de su pasión. Y luego, eso el sábado, tenemos la Vigilia Pascual al final del sábado, en la noche del sábado, donde ya está su gloriosa resurrección. Pues bien, todo ello aconteció en un momento determinado de la historia. Son acontecimientos históricos, pero no como los que estudiamos en los libros de historia, porque nada de lo que Jesucristo hizo por nosotros quedó anclado en el pasado y de ahí no se mueve. Y nosotros solo hacemos memoria de ello, no. No, porque nuestro Señor con su muerte destruyó nuestra muerte, y todo lo que Cristo es, y todo lo que hizo y padeció por los hombres, participa de la eternidad de Dios, y domina todos los tiempos, y en ellos se mantiene siempre, permanentemente presente. Más aún, la Santa Misa, o sea, cada Eucaristía que celebramos, está en ella todo el Triduo Pascual presente, todo. En un cierto modo, lo digo como figura, cuando el sacerdote besa el altar del sacrificio, está besando la mesa de la última cena, la cruz y el sepulcro vacío. Es en la Vigilia Pascual, en esta noche, digamos, que la Iglesia celebra la resurrección del Señor. Lo hace con los sacramentos de la iniciación cristiana. ¿Cuáles son estos sacramentos? Son los sacramentos que hacen presente la gracia pascual, la gracia de la Pascua, la gracia de la resurrección de Cristo, y que nos preparan en la espera de su venida en gloria, porque no debemos olvidar que esperamos que Él regrese. Y estos son el bautismo y la Eucaristía, los sacramentos de iniciación cristiana. Y ya lo veremos, dónde se inserta el bautismo. La Vigilia Pascual, que, insisto, debe ser celebrada durante la noche, no se puede celebrar cuando está el sol, ha sido desde siempre la solemnidad más importante de todas las celebraciones cristianas, la más importante. Nunca debemos olvidar esto. Y aunque en otra Pascua lo comenté, no me acuerdo si hace 1 año o 2 años, creo que es útil volver a recordar que la Vigilia Pascual contiene 4 partes, para vivir mejor la Vigilia y la Pascua. Y estas son: la primera es la liturgia de la luz, que también se lo llama lucernario. La segunda parte es la liturgia de la palabra. La tercera es la liturgia bautismal y la cuarta la liturgia eucarística. Vamos a ver cada una. Vamos a ver la de la luz o lucernario. ¿En qué consta? Bueno, si nos acordamos, estamos todos afuera, se bendice el fuego. Se bendice también el ciro pascual, sigue luego la procesión a la iglesia, que está a oscuras,
en espera de la luz que ha de traer el Señor con su resurrección. Y esa obra maravillosa, que forma parte también de la liturgia de la luz, que es el pregón pascual, dentro de la iglesia. Entonces tenemos la bendición del fuego, el fuego que simboliza Cristo luz. Está simbolizando la resurrección de Cristo. Luego viene la bendición del cirio pascual. El cirio encendido simboliza a Cristo, que es la luz del mundo, que por su resurrección disipa las tinieblas, todas las tinieblas del corazón humano, del espíritu. Recordemos que en el cirio se hace, ya lo veremos, ¿no? Igual, una incisión, estaba una cruz ahí, pero se hace una incisión de una cruz, que simboliza la humanidad de Cristo, porque la cruz es el signo de muerte. Luego está Alfa y Omega, el Alfa y la Omega, que es el señorío de Cristo sobre la historia, desde el principio hasta el fin. Él dice en el Apocalipsis, el Alfa y el Omega es, desde el principio hasta el fin, es el Señor de la historia. Después vienen los números del año en curso, que es el tiempo transcurrido desde el primer suceso pascual, desde la primera Pascua hasta hoy. Y después los 5 granos de incienso que se clavan en el cirio y que representan las llagas gloriosas del resucitado. Y el cirio encendido con el fuego nuevo, con ese fuego que se hizo, ese fuego nuevo, como símbolo del cuerpo glorioso de Cristo. Luego sigue la procesión. Los cristianos siguen a Cristo, que los ilumina con la luz de su resurrección, por el desierto de esta vida hacia la patria definitiva. Es decir, tiene su prefiguración. Esto por empezar, es un acto ritual que nos lleva a eso, a que estamos siguiendo a Cristo, a la luz de Cristo, que nos ilumina. Y esto fue prefigurado en el pueblo hebreo durante la noche por la columna de fuego que lo acompañaba. Ahora, las velas de los que celebran la vigilia se encienden con el cirio pascual. O sea, los cristianos recibimos la luz de aquel que es la luz del mundo, que ilumina a todo hombre. Después viene dentro ya el pregón pascual. Terminada la procesión, generalmente se canta el pregón pascual, cuyo texto es antiguo, se remonta, según parece, a San Ambrosio, que vivió en el siglo IV, así que tenía la friolera de más de 1600 años, más de 1600 años. Y es una pieza lírica de una gran belleza. El texto tiene 3 partes. La Pascua de la Antigua Alianza, la Pesaj, ¿no? Pesaj. Luego viene una súplica de bendición sobre el cirio, que hace referencia a la resurrección. Y luego vienen oraciones por la iglesia y la paz del mundo. Esas 3 partes tienen. Entonces, todo esto es el rito de la luz. Ya estamos en la iglesia, que sigue a oscuras, y a oscuras se desarrolla en parte con las lecturas, hasta llegar al Nuevo Testamento. Ahora, ahí termina entonces el lucernario, liturgia de la luz, y viene la liturgia de la palabra, que hace memoria de los acontecimientos de la historia de la salvación, no solo de Cristo, sino lo que viene antes, con el pueblo hebreo, ¿no? Es esa continuidad del judaísmo y el cristianismo, ¿no? El judaísmo que reconoce a Cristo para hacerse cristiano, realmente. Ahora, están previstas 7 lecturas. Ahora, a veces se hacen menos por motivos pastorales, dicen, bueno, pero no se puede hacer menos de 5. En general, las 7 lecturas son 7 lecturas del Antiguo Testamento, que es lo que sería el Tanaj, es la ley y los profetas, es decir, el Pentateuco y los profetas, es decir, bueno, la Torá y profetas, eso es parte del Tanaj. Bueno, es decir, del Antiguo Testamento. Y 2 lecturas del Nuevo Testamento. Ahora, se pueden reducir con tal que no se proclamen menos de 3 pasajes del Antiguo Testamento, y entre ellos tiene que ser el paso del Mar Rojo, porque ese también es otro pasaje, y el canto. Y los 2 del Nuevo Testamento no se pueden suprimir para nada. Bueno, de este modo, la Iglesia, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, interpreta el misterio pascual de Cristo. Y la cumbre de esta liturgia de la palabra se alcanza con la proclamación del Evangelio, desde luego. Las lecturas van atravesando los temas fundamentales que nos van preparando a la resurrección del Señor, que son la creación, nos lleva a la nueva creación por obra de Cristo, muerto y resucitado, el sacrificio de Abraham, que es el tipo de sacrificio de Cristo, el paso del Mar Rojo, que es el tipo del bautismo, la Nueva Jerusalén,
que es la salvación gratuita, universal, la fuente de la sabiduría, que es el corazón y el espíritu nuevos, el bautismo, esto ya pertenece al Nuevo Testamento, el bautismo como sacramento en el cual, como dice San Pablo, se muere y se resucita con Cristo. La inmersión es morir con Cristo y el salir del agua es resucitar con Cristo. Sobre todo, esto se entiende más con el bautismo de inmersión. Y el relato de la resurrección según los sinópticos y según el año. Y luego de las 7 lecturas del Antiguo Testamento y del Salmo, se encienden las velas del altar y se canta el himno de gloria a Dios. Y luego de la oración colecta que recita el sacerdote, vienen las lecturas del Nuevo Testamento. La primera lectura del Evangelio. Es decir, ya tenemos entonces el rito o la liturgia de la luz y la palabra. Y se pasa a la liturgia bautismal. La vigilia pascual, desde los inicios, se consideró como el marco más adecuado para celebrar el bautismo. Ahora, eso fue al comienzo porque se bautizaban grandes, pero cuando se generalizó el bautismo de los recién nacidos, esa costumbre cayó en desuso, pero fue restaurada no hace mucho por el Papa Pío XII. Bueno, luego de la luz y la palabra se pasa entonces a esa liturgia bautismal. Y luego viene la liturgia eucarística, que ha sido siempre la cumbre de la vigilia. ¿Por qué? Porque es el sacramento pascual por excelencia, la Eucaristía. Como decían antes, ¿no? En la celebración de la Eucaristía está todo el triduo pascual, que remata en la resurrección del Señor. Quien se hace presente es Cristo, Cristo glorioso y resucitado. Por eso mismo, a la resurrección no podemos aislarla de la cena del Señor, de su pasión y de su muerte. Bueno, en estos días estuvimos meditando cada momento. Ahora querría agregar algunas ideas más que siempre nos ayudan a aproximarnos al misterio. Una de ellas es que Jesús asumió anticipadamente su muerte cuando se entrega en la Eucaristía y transforma su muerte en un acto de amor. Es una revelación de Dios y al mismo tiempo de su glorificación. El Hijo que glorifica al Padre dando a conocer su amor, que lleva a este Hijo a dar su vida terrena para derrotar la muerte. Jesús anticipa su pasión. Me estoy refiriendo a la cena, ¿no?, del jueves, en un acto sacramental, o sea, en el pan y en el vino que Él consagra. Y Jesús al día siguiente murió. ¿Pero murió cómo? Y aquí está una cosa interesante. Murió orando. Sí, Jesús murió orando. Porque todos los relatos evangélicos, que no son iguales, nos llevan todos a una conclusión. Los distintos relatos tienen en común la oración del Señor. Jesús hizo de su muerte un acto de oración, un acto de adoración. Esto es magnífico. Y vuelvo a aquel Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Otras traducciones dicen, ¿por qué me has desamparado? Tremendo, ¿eh? Bueno, Mateo y Marcos dicen que aquellas palabras no fueron comprendidas, porque quienes lo escuchaban creían que estaba llamando a Elías. Dice, llama a Elías, a ver si viene Elías. No caían en la cuenta que era la oración mesiánica del Salmo 21, el Salmo de dolor, que concluye con la visión de los pobres que son saciados y con la conversión al Señor de todos los confines de la tierra. La verdadera saciedad de los pobres es la Eucaristía, y eso lo entendieron ya los primeros cristianos, sobre todo la iglesia de los gentiles. En ese mismo Salmo nos presenta el relato anticipado y patético de la muerte en cruz de Jesús, el Salmo 21-22, ¿no? Escribía el teólogo Joseph Ratzinger, la muerte de Jesús nos revela la clave para comprender la última cena. La cena es la anticipación de la muerte, la transformación de la muerte violenta en un sacrificio voluntario, en aquel acto de amor que redime el mundo. La muerte sin el acto de amor infinito, amor infinito de la cena, sería una muerte vacía, carente de sentido. La cena, sin la realización concreta de la muerte anticipada, sería un mero gesto despojado de realidad. Cena y cruz, dice Ratzinger, son conjuntamente el único e indivisible origen de la Eucaristía. La Eucaristía no brota de la cena aislada, brota de esta unidad de cena y cruz, como la presenta San Juan en su gran imagen de la unidad de Jesús, iglesia y sacramento. Del costado traspasado del Señor salió sangre y agua, es decir, bautismo y Eucaristía.
es decir, la iglesia, es decir, como del costado del Adán dormido sale Eva, del costado de Cristo dormido en la cruz muerto, emerge la nueva Eva, en este caso la figura de la iglesia. Porque la imagen del costado atravesado, fuente de agua y de sangre, es también imagen de la resurrección, del amor que es más fuerte que la muerte. Por esta razón la Eucaristía no es cena simplemente. La Iglesia no la ha llamado cena a sabiendas, para evitar esa falsa impresión. Y yo agrego aquí una advertencia. Atención, que esto es muy importante. Los protestantes que no tienen la Eucaristía ni pueden tenerla, porque no tienen sucesión apostólica y por ende no tienen sacerdotes ordenados, evocan la cena y la llaman así, punto. No es Eucaristía, no es misa. Hay quienes por una falsa liturgia que no emerge de la fe de la Iglesia, también hacen de la Eucaristía un banquete, una cena. No tienen altar sino una mesa adornada. Eso no es católico. Y atención, si se quita la dimensión sacrificial de la misa, si está la cena pero no la cruz, atención entonces. Eso en el fondo nos está diciendo Ratzinger, el teólogo. Atención, cuidado. Cena y cruz van juntas. La Eucaristía es presencia del sacrificio de Cristo, de este acto supremo de adoración, que es al mismo tiempo acto de amor infinito, de un amor que llega hasta el extremo. Y por ello, distribución de sí mismo bajo las especies del pan y del vino. Resurrección implica muerte, que es superada por una transformación que es obra divina, es el misterio de salvación. La muerte entra en la humanidad por la presunción del hombre, instigado por Satanás, de alcanzar la igualdad con Dios, por haber comido del fruto prohibido, aquel que le daría al hombre un conocimiento de las cosas y sobre todo del bien y del mal, independientemente de lo que Dios diera, por bueno o por malo. Ese fruto lo tomó el hombre por sí mismo, atención, él lo toma. En cambio, el fruto de la vida, el que pende del árbol de la vida, que es la cruz, el que le devuelve al hombre la vida para la eternidad, ese fruto, Cristo, no lo toma el hombre, sino que le es dado. Es el don del Hijo de Dios de sí mismo, es el don de la Eucaristía. ¿Entienden a qué estoy yendo? Por eso la Eucaristía no debe tomarse con las propias manos, porque no sería reconocer el don, sino que se la consideraría una apropiación de algo que al hombre le es debido. Y no es así, no es así. Es un don. La Eucaristía les da al hombre como don y como tal debe ser recibida. Esta es otra razón, queridos hermanos, para la comunión recibida en la boca y no tomada en la mano para llevársela a la boca. Por otra parte, aquella presunción maldita de querer igualarse a Dios, a esa debe oponerse el reconocimiento de Dios en el gesto de bajarse, de hacerse pequeño, de recibirlo de rodillas. A la presunción de querer ser como Dios, de no reconocerlo, de no adorarlo, de no hacer gestos de adoración, de no someterse a Él, a eso le pone término el juicio de Dios, que hace volver a la tierra al hombre de donde había sido sacado. Es la muerte que humilla, porque vuelve al hombre a la tierra, al humus. Humilla, humus. Y aquel que quería alcanzar las estrellas termina siendo inhumado. La muerte de Cristo es diferente, es la que va de la cruz no a la tierra para deshacerse el cuerpo, sino a la resurrección. No solo son inseparables la cena y la cruz, hay más, sino el misterio sería incompleto. Se trata de cena, cruz y resurrección, que forman el único individizo, si digo bien, misterio pascual. Jesús de Nazaret verdaderamente resucitó. Jesús no es un muerto que ha vuelto a la vida, como por ejemplo el joven de Naín y Lázaro, que en cierta ocasión fueron devueltos a una vida terrena. Fueron revividos, pero para terminar más tarde una muerte definitiva. Jesús resucitó, verdaderamente resucitó. Se dejó ver, como relata San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15. Primero por Cefa, es decir, Pedro, luego por los demás apóstoles, más tarde por 500 personas y finalmente se le apareció el mismo Pablo. Jesús resucitado no es un muerto reanimado, sino glorificado, resucitado, que pertenece ya a la esfera divina, no a nuestro mundo. Él se mostró, se dejó ver, pero esas apariciones no son la resurrección, sino un reflejo de ella. Jesús resucita al tercer día, fijémonos esto.
En rigor no había pasado más de día y medio, ¿eh? Si hacemos las cuentas no pasó más de día y medio. Pero bueno. La resurrección al tercer día, según las Escrituras, eso lo decimos en el credo largo, resucitó al tercer día, según las Escrituras, hace alusión al Salmo 16 y al versículo 10 de ese Salmo, donde dice, no abandonarás mi vida en el sepulcro, no dejarás que tu santo vea la corrupción. De acuerdo con la interpretación judía, la corrupción comenzaba después del tercer día. La palabra de la Escritura se cumple en Jesús, porque Él resucita al tercer día, antes de que se inicie la corrupción. De acuerdo a la ley, a lo que decía la ley judía, Él no se corrompió en ningún momento, claro. El texto se vincula aquí también al versículo que habla de la muerte. Todo esto tiene lugar en el contexto de las Escrituras. La muerte de Jesús conduce a la tumba, pero no a la corrupción. Y Dios creador es también Dios recreador, y lo muestra palmariamente en la resurrección. Pero la recreación, para llamarla así, mantiene la identidad de la persona, en este caso Jesús, el primogénito de los muertos. Y al mismo tiempo, eleva lo antes creado hasta la existencia sin fin junto a Él. En la Pascua, o sea, en el paso de Jesús, de su humanidad, de la muerte a la vida del Padre y con el Padre, Dios se revela a sí mismo. Dios revela el poder. Dios revela la fuerza del amor trinitario que aniquila la muerte. Queridos hermanos, participemos con plena conciencia del gran misterio pascual, que claro, nos sobrepasa infinitamente, pero por lo menos seamos conscientes y todos, ante Cristo resucitado, cantemos el Aleluya. Alabado sea Jesucristo.